Sistemas de medición de ángulos. Un ángulo es una pequeña apertura comprendida entre dos líneas que van a cruzarse en un punto, el que vamos a llamar vértice, y esa apertura entre esas dos líneas vamos a llamarle ángulo. Los ángulos se pueden medir tanto en grados como en radianes según sea el sistema de medición de dicho ángulo. Sabemos también que por convención hay simbolitos con los que los podemos representar. El más común es este que tenemos aquí, pero en la literatura o en recursos que puedes encontrar en línea, pues también lo puedes encontrar de esta forma. Y bueno, generalmente los ángulos suelen nombrarse o con letras mayúsculas o en su defecto, más comúnmente con letras griegas. También por convención, a los ángulos los vamos a leer en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, respecto a lo que mencionábamos hace un momento en cómo se miden, si en grados o radianes, pues es que hay algunos sistemas de medición de ángulos diferentes. El más común, y quizás el que comúnmente ocupamos, es el sexagesimal. Es ese que expresamos justamente en grados. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tuvieras algo así como 120 grados, 90 grados, etcétera, etcétera. Ese es al que le llamamos, el que normalmente ocupamos, es el que le llamamos el sistema sexagesimal. Recibe ese nombre por la siguiente razón. Vamos a decir que un grado contiene 60 minutos y que un minuto va a contener 60 segundos. Es el que cotidianamente pues nosotros encontramos de esta manera, en donde aquí va a haber 360 grados. Este es realmente el sistema sexagesimal. Ahora bien, también tenemos al que conocemos como cíclico o radial. Ahorita en un momento más le vamos a hacer un zoom, pero el sistema cíclico o radial va a tener como unidad al radián. El radián, ahorita vamos a explicar por qué recibe ese nombre, pero el radián como tal es un ángulo central. Vamos a describirlo de esta forma. Es un ángulo central. Ya sabemos que un ángulo central está formado por dos radios, sin embargo, y que tiene como vértice el centro del círculo. Pero la característica de este ángulo, es decir, de este ángulo, es que va a tener la misma longitud, lo vamos a escribir de esta forma, con la misma longitud en el arco que la del radio. Es decir, la longitud que tenga el arco formado por esos dos radios va a ser pues la misma que el valor del radio. Esa es la característica fundamental de esta unidad llamada radián. Y pues generalmente vamos a decir que tiene un valor aproximado de 57 grados. Ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de él. El tercer y último sistema, que también es, pues no es muy común, pero sí también se llega a ocupar para la medición de ángulos, es el sistema centesimal. También se le llega a llamar francés por las personas que lo instituyeron, científicos franceses allá en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, se le llama francés y una característica que tiene el sistema centesimal, o la razón por la cual se le llama centesimal, es porque en este caso lo que nosotros en el sistema sexagesimal, lo voy a poner de esta forma, lo que en sexagesimal aquí hay 90 grados, en el sistema centesimal habrá 100, es decir, en esta ocasión vamos a tener 100 grados. En el sistema francés o el sistema centesimal vamos a representarlo de la siguiente forma. Un grado viene siendo equivalente, en este caso, a 100 minutos y un minuto va a ser equivalente a 100 segundos. Si te das cuenta, en este caso las comillitas son al revés a las que teníamos en los grados sexagesimales. Para que distingas uno de otro, debes de tener presente que en el caso de sexagesimal, pues se ven normalmente así, y en el caso del sistema francés, pues las comillas van en sentido contrario. Ahora bien, dijimos que íbamos a hacer un pequeño zoom al sistema cíclico o radial, que también es muy común en la literatura, lo vas a encontrar mucho en libros de matemáticas, y que incluso pues también se llega a ocupar no solo en esta parte de la trigonometría, también se llega a ocupar, por ejemplo, en la geometría analítica o también en el cálculo, tanto diferencial como integral. ¿De dónde surge el radián? Bueno, mencionábamos que el radián como tal es un ángulo central, sabemos que tiene su vértice en el centro
del círculo y que va a estar formado por dos radios porque es un ángulo central. Característica fundamental, la misma distancia que tiene cualquiera de estos radios, porque sabemos que todos los radios valen exactamente lo mismo, y no importa el tamaño, porque esta circunferencia es más grande que esta y esta a su vez es más grande que esta. No importa, el radián siempre va a conservar exactamente el mismo valor, independientemente del valor del radio. Aquí lo que es importante que tengas presente es lo siguiente. Este ángulo central va a tener un valor aproximado de 57 grados en sexagesimal aproximadamente. ¿Por qué? Por la siguiente razón, porque la misma distancia que hay aquí es la misma distancia que hay de este lado. Lo puedes comprobar incluso si tú lo haces en una hojita y aquí pones un pedazo de estambre, un pedazo de hilo y ese mismo hilo lo pones aquí sobre la circunferencia, te vas a dar cuenta que aquí lo que cierres va a tener un valor aproximado de 57 grados. ¿Hay una forma matemática de comprobarlo? Sí, sí hay una forma matemática de comprobarla y es la siguiente. Considerando el perímetro, justamente lo que llamamos la circunferencia, que va a ser equivalente a 2pi por el radio, o también puede ser pi por diámetro, pero bueno, a nosotros nos importa el radio porque por eso se llama radián, y que considerando que en esta circunferencia hay 360 grados, es decir, que el perímetro equivale a 360 grados sexagesimales. Si nosotros hacemos la equivalencia entre estos dos, obtendremos un 2pi por radio y esto sería igual a 360 grados. En este caso lo que vamos a hacer es entonces despejar el valor del radio y entonces nos importa, voy a quitar esto de aquí, nos importa en este caso quitar el valor de 2pi, que es lo que nos estorba, pero también lo quitaremos de este lado, 2pi. Estos dos se simplifican porque se convierten en un 1 y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el valor de pi por el 3.1416 que dijimos que por convención, ya hemos mencionado en otros videos, que por convención se ocupa para expresar el valor de pi. Entonces 3.1416. Nos vamos a auxiliar de la calculadora para poder hacer esto. De hecho, lo que puedes hacer incluso es simplificar esto, de modo que a 360 lo divides entre 2 y el resultado sería 180 grados entre 3.1416. Entonces, el valor aproximado de un radián, vamos a ocupar la calculadora, sería 180 grados entre, no es necesario que la calculadora le indique los grados porque de hecho aquí está el sistema. De hecho, si te pones un poco curioso con la calculadora, en la parte de arriba vas a tener algo que dice deg, otro que dice rad y otro que dice grad. Eso hace alusión a cada uno de los sistemas de medición que te acabo de mencionar. Deg sería degrees, que es al sexagesimal, rad, que corresponde a los radianes, y grad, que corresponde al sistema centesimal. Pero no es necesario que aquí indiquemos los grados porque la calculadora automáticamente entiende que son sexagesimales. Entonces 180 entre los 3.1416, que quedamos que es el valor de pi, y si te das cuenta es de 57.2956 aproximadamente. Vamos a truncar a 4 cifras, entonces aquí diremos que 57.2956 grados, que es justamente lo que te acababa de mencionar hace un momento, que tiene un valor aproximadamente de 57 grados. Es decir, este ángulo que está aquí aproximadamente es de 57.2956 truncados estos valores. Bueno, una pregunta interesante que nos podríamos hacer a partir de esto es, bueno, si ya sabemos que un radián tiene un valor aproximado de 57 grados, la pregunta aquí sería, pues, ¿cuántos radianes caben, por ejemplo, en 180 grados? Es decir, en la mitad de esta circunferencia. Entonces, para ello, vamos a apoyarnos nuevamente de esta aplicación y dibujamos una circunferencia. Entonces, dados el centro y cualquier punto, que realmente esto viene siendo prácticamente el radio, es decir, sabemos que el segmento AB es el radio. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar una recta para que se marquen los 180 grados, que es lo que nos interesa. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner esos 57 grados aproximadamente, esos 57.2956 que mencionaba hace un momento con esta opción que es ángulo dada su amplitud. Entonces, de aquí para acá voy a decir que quiero un ángulo de 57.2956. Lo voy a dejar como 57.3, no pasa nada, es un valor aproximado. Lo redondeó. Vamos a trazar nuevamente otro
de aquí a acá, porque queremos preguntarnos cuántas veces cabe en esta media circunferencia, ¿no? Entonces otra vez 57.2956. Aquí tenemos marcado otro y vamos, todavía cabe uno más. Entonces vamos a ponerlo nuevamente. 57.2956. Y como te podrás dar cuenta, pues en esa mitad ya no va a caber otro. Entonces vamos a trazar esos segmentos. Entonces tenemos un segmento de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Si te das cuenta, en esa mitad, es decir, en 180 grados, lo que cupo fue 1, 2, 3 y un pedacito pequeño. Ese pedacito pequeño que sobra es realmente el 3. Es ese punto 14, 15, 9, bla, 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 que realmente nosotros decimos. Entonces, por eso nosotros en el sistema cíclico o radial vamos a hacer la siguiente observación, que el valor de pi, es decir, el 3.1415 bla, 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 es igual a 180 grados. Esa sería la equivalencia con respecto al sistema cíclico o radial. Y eso es muy importante que lo tengas presente y lo vamos a poner en grande. Pi equivale entonces a 180 grados del sistema sexagesimal. Es decir, si tú dices tengo pi radianes, estás hablando de 180 grados. Por lo tanto, aquí vienen varias variaciones, obviamente, ¿no? Si tú tienes, valga la redundancia, pi medios, es decir, pi a la mitad, en sexagesimal serán 90 grados. Si tienes pi cuartos, es decir, pi entre 4, pues vas a tener 45 grados y así sucesivamente. 2pi en este caso, diremos que son pues los 360 grados, es decir, que tienes toda la circunferencia. Y bueno, a grandes rasgos, estos son los sistemas de medición. En otro video te mostraré cómo puedes estar haciendo conversiones entre sistemas de medición de ángulos.